Y cerramos, pero vamos ya con En Contexto. Y para este espacio, aquí en France 24, me acompaña ya en el estudio el María Angulo. Bienvenida un día más. Feliz lunes, Rodrigo. Feliz lunes también para ti. En este inicio de semana tenemos además un tema bastante interesante, esa COP29 que inicia en Azerbaiyán, ¿verdad? Que es lo que se va a tratar allí. Así es, todo el tema que se va a tratar hoy es el eje de En Contexto. De hecho, el eje de la conferencia en esta oportunidad es claramente, Rodrigo, la financiación, ya que se necesitan más recursos para acelerar los planes de acción, para abordar la crisis climática, así como también para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, lograr cero emisiones netas para el año 2050 y acelerar el abandono de los combustibles fósiles. Esta cumbre, Rodrigo, sobre el clima se da precisamente en el que va camino a convertirse en el año más caliente registrado hasta el momento. Vale la pena destacar que esta conferencia de las partes es un encuentro que se celebra anualmente desde el año 1995, con una única excepción que se registró en el año 2020 debido a la pandemia por la propagación del COVID-19. Esta vez tiene un mensaje muy contundente y es la necesidad de aumentar la ambición global de manera que se lleve a los países a que desarrollen planes climáticos más exigentes y también transparentes. Es clave tener en cuenta, Rodrigo, que existen distintos tipos de COP y aunque en días pasados veníamos hablando de la COP16, la que se llevó a cabo en Colombia, esa era dedicada al tema de la biodiversidad. Esta COP29 es sobre el cambio climático y posteriormente se llevará a cabo también en Arabia Saudita en el mes de diciembre la COP16 sobre desertificación. La pregunta es por qué esta COP cobra todavía más importancia en este momento, y es porque el mundo se enfrenta actualmente a una crisis climática en múltiples frentes. Pues esto es muy interesante que lo que nos señalas, el María, porque precisamente estamos viviendo los últimos días, las últimas semanas. Bueno, hemos visto lo que ha pasado en Valencia, también está habiendo inundaciones en Colombia o sequía en otras partes de América Latina. Entonces, si te parece, hacemos un repaso a en qué contexto se está dando esta COP. Me parece muy oportuno, Rodrigo, porque el panorama que de hecho rodea el desarrollo de la COP29, es la crisis ante el registro de los efectos sobre las que ya la comunidad académica y también científica había alertado en varias oportunidades. Se trata del registro de fenómenos que, aunque antes eran vistos como extraordinarios y cuya frecuencia era muy inusual, están siendo reemplazados por hechos cada vez más intensos y frecuentes que son interpretados por los asistentes a la COP29 como saldos de lo que definen como el costo de la inacción de los gobiernos ante el cambio climático y que se traduce en fenómenos como los que ya hemos visto y bien mencionaba Rodrigo, que han acaparado las noticias en el transcurso del año, como las recientes inundaciones por la Dana en Valencia, España, los incendios forestales en Chile, los huracanes en Cuba y en la Florida, la sequía en la Amazonía y los tifones en China y en Filipinas, que dejan ya una profunda huella de dolor, muerte, destrucción y sin duda muchas pérdidas económicas, frente a las que se espera que esta conferencia realmente surta un efecto notorio y que esta vez los líderes mundiales que participan en ella vayan mucho más allá de la tradicional retórica y pasen a la acción. Pues es muy importante esto que señalas, porque al final de muchas de estas cumbres acabamos hablando, bueno, se ha hablado mucho, pero no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo concreto. Y se va a hablar además este año de migración, ¿verdad? Porque es una de las consecuencias también de estos fenómenos que obliga a mucha gente a migrar por desastres ecológicos. Así que, ¿qué es lo que se puede proponer aquí? ¿Qué es de lo que se va a hablar en concreto? Así es, Rodrigo. De hecho, las implicaciones que tiene el flagelo de la migración climática son revisadas como uno de los temas de análisis de la conferencia, ya que, como han indicado sus representantes, la COP29 no se trata únicamente de abordar la urgencia de la reducción de emisiones, sino también es una oportunidad para que se ponga la lupa sobre el que es descrito como uno de los desafíos más grandes del siglo XXI y que es justamente el que conjuga el cambio climático con la migración, ya que los dos temas se conectan de una manera directa al ser el desplazamiento de las comunidades afectadas por los fenómenos naturales como las que ya hemos mencionado, una secuela de la intensificación del problema. Según cifras del Observatorio de Desplazamiento Interno adscrito a Naciones Unidas,
El 75% de los desplazamientos en las Américas en el año 2023 fue justamente por desastres como inundaciones y tormentas. Además, se estima que cada vez es más grande el flujo de la población que debe abandonar su lugar de residencia a causa de una catástrofe ambiental y que la mayor afectación que se sigue registrando en las comunidades es en las que están en las vías costeras o rurales por el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares y el incremento de la temperatura, así como también los deslizamientos en áreas montañosas que los obligan a migrar a ciudades y centros urbanos en los que se presenta una notable saturación de servicios, ya que estas ciudades no se encuentran preparadas para recibir este tipo de migración y que se suma a la migración por conflictos armados y que solo ensombrece, Rodrigo, el panorama que vemos. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de todo esto, al final hay que financiarlo, cuesta mucho dinero. Y es una de las preguntas, ¿no? ¿Cuánto se puede o cuánto se va a buscar financiar en esta COP29? Bueno, pues la expectativa que se tiene en materia financiera en el desarrollo de esta COP29 es que se ha establecido un nuevo acuerdo anual de financiamiento climático para reemplazar el compromiso de $100.000 millones que fue establecido, recordemos, en el año 2009 y que expirará al fin de este año, ya que a la luz de los análisis que han sido hechos por los expertos, este presupuesto, Rodrigo, se queda corto ante las acciones que es necesario poner en marcha para financiar y enfrentar tanto el aumento de la temperatura de los mares como del aire. De hecho, el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático intervino durante la ceremonia de apertura de la COP29 en Bakú esta mañana en el marco del evento que se extenderá, recordemos, hasta el 22 de noviembre de 2024. Allí aseguró que es urgente que los gobiernos dejen de lado la idea de que la financiación climática es una suerte de caridad. E insistió que deben garantizar que el objetivo de reducir las emisiones no se les escape de las manos, como vemos que está pasando. Escuchemos lo que dijo al respecto. Debemos acordar un nuevo objetivo global de financiación climática. Si al menos 2/3 de las naciones del mundo no pueden permitirse reducir las emisiones rápidamente, entonces todas las naciones pagarán un precio brutal. Si las naciones no pueden crear resiliencia en las cadenas de suministro, toda la economía mundial se verá sometida a un duro golpe. Ningún país es inmune. Bueno, María, nos centramos mucho en los políticos o en las delegaciones, pero también hay muchas otras organizaciones que hoy han querido llamar la atención, ¿verdad?, y en la COP. Así es, por eso vemos la imagen de la representación de una ballena varada que fue instalada por el colectivo artístico belga Captain Boomer en cercanías al recinto en donde se lleva a cabo la COP29 en Bakú y que fue instalada como una suerte de símbolo respaldado por diversas organizaciones ecologistas que intentan alertar que si no avanzan los planes de mitigación contra el cambio climático, estas son de hecho las imágenes que veremos en todo el mundo. Estas organizaciones, Rodrigo, también hicieron un llamado ante la incertidumbre por el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y las repercusiones que esto podría tener, que su plan de gobierno podría tener en un posible retroceso en materia de la lucha contra el cambio climático. Pues dada su retórica, parece que va a ser complicado el tema dentro de la administración de Donald Trump. Muchas gracias, María, un día más. A ti, Rodrigo. Nosotros no nos vamos, ya llega Desinformando para finalizar esta franja.